compañeros y compañeras, muchas gracias por haber venido. Hoy finalizamos pues el cuarto día de la tercera semana. Nos queda la próxima semana antes de terminar con unas 10 diapositivas, antes de terminar lo que hablamos anoche, lo que conversamos anoche, lo que expusimos anoche efectivamente sobre toda la cadena de custodia, si se acuerdan. Hablamos también de los estudios de toxicidad que se deben levantar efectivamente para establecer, digamos, cuáles son las concentraciones de los metales pesados, por ejemplo. Hablábamos de eso y hoy pues vamos a, digamos, a finiquitar lo que alcanzamos a ver ayer de un video sobre la trampa de grasas, como digamos, de una manera muy didáctica, muy artesanal, muy chévere. Nos mostraba aquí un señor sobre cómo diseñar una trampa de grasas. Entonces, antes de terminar, digamos, de este tema para dar paso a el siguiente tema que tocaremos hoy, que son sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen, que son fundamentalmente los sistemas sépticos, ¿sí? Cuando se dice en el sitio de origen, se hace referencia a los sitios de origen y ya la próxima semana miraremos el sistema de tratamiento de aguas residuales en el sitio o de manera centralizada, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Entonces, digamos que antes de terminar con algunos temas que se consideran pertinentes tocar frente a lo que hablábamos ayer de, de lo que hablábamos sobre los tipos de muestreos, sobre los estudios de toxicidad que se deben realizar, etcétera. Pasamos anoche, perdón, a los sistemas de tratamiento en el sitio de origen. Entonces vamos a dar una continuidad para terminar este tema y adentrarnos en la caracterización efectivamente, o perdón, los sistemas de tratamiento de aguas en el sitio de origen que hace referencia a los sistemas sépticos. Entonces digamos que antes de empezar, como pues habían visto ya anoche el video, antes de empezar, digamos, la próxima semana, pues tengo entendido, cuando hubo el 1 de mayo, que fue festivo, la coordinación académica me manifestó pues que ese día había clase, estaba programada la clase normalmente. Sin embargo, pues efectivamente como no se comunicó con tiempo esa variable a tener en cuenta, entonces pues nos han sugerido, digamos, poder compensar ese día, el día primero, la próxima semana que vamos de lunes a jueves. Entonces, antes de dar inicio al tema, me gustaría que llegáramos a un consenso para poder, digamos, recobrar ese día, que fue el 1 de mayo. Entonces, si les parece muy bien hacer esa compensación de ese día el viernes de la próxima semana, ya que tenemos los últimos 4 días, lunes a jueves. Si pueden, obviamente, si tienen, digamos, la disponibilidad, etcétera, el viernes, o lo hacemos finalizando ya el diplomado el lunes. O sea, permítanme les cuento. Entonces, el lunes 13, bueno, a propósito, el lunes 13 es festivo, compañeros. Y la coordinación académica me dice que hay clase normalmente ese día. Entonces, les comento de antemano, ¿sí? Entonces, efectivamente tendríamos lunes, martes, miércoles, jueves al 16, del 13 al 16, pero hay que efectivamente compensar ese día. Entonces, o lo hacemos el 17 o lo hacemos el 20. Ahí les dejo esa inquietud, vayan pensando mientras tanto. Y en el break, entonces, decidimos, digamos, de manera consensuada, pues
a qué podemos llegar, ¿no? Pero entonces, pues eso les planteo. Ahora, si ustedes tienen una propuesta mejor, pues escuchamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les cuento y ya ahora en el break, entonces eh, miraremos cómo llegamos a un acuerdo. ¿Listo? Bueno, entonces ayer estábamos efectivamente terminando todo lo que tenía que ver con la cadena de custodia, ¿no? Muy importante ese tema que a veces pues uno eh, quizá por desconocimiento o simplemente por querer quizá agilizar los trámites, los procedimientos, los tiempos, por querer de pronto, entre comillas, maximizar los recursos, optimizarlos, pues a veces uno deja de lado, ¿no? Y omite, digamos, aspectos muy importantes, en este caso lo que hablábamos anoche sobre la cadena de custodia en el muestreo y efectivamente, pues todos los estudios de toxicidad que se deben hacer, no solamente para el nivel de complejidad alto, sino también, como les venía comentando ayer y como lo pudieron observar en las diapositivas, pues si otros sistemas, si otros niveles de complejidad lo requieren, pues efectivamente hay que levantar ese estudio de toxicidad. Y pasábamos, digamos, a este sistema de tratamiento en el sitio de origen, donde pues tiene unos alcances, tiene unas generalidades, y entraremos a la trampa de grasas que ya la hemos, digamos, ya hemos visto de manera muy somera, de manera muy general, cómo funciona una trampa de grasas, ¿no? Que es como el primer, digamos, como el primer procedimiento o el primer proceso, para decirlo así más exactamente, el primer proceso que se lleva a cabo en este sistema, digamos, de depuración de aguas en el sitio de origen, ¿sí? Entonces, después de ese proceso de grasas, hay otro proceso ahí. ¿Quién me recuerda, por favor? Se me olvidó ahí ese segundo proceso. Y son tan amables. Profe, era la filtración. Si no estoy mal. Eh, Ahí más o menos, ahí más o menos. Primero la trampa de grasas y después viene una etapa ahí, si me recuerdan. Por ahí unos esquemas, por ahí en algunas diapositivas se colocó, ¿no? Que primero iba como la trampa de grasas y después venía ahí como, porque sí, la filtración viene pero posterior, ahí hay un pasito que había que hacer, ¿sí recuerdan más o menos? Profe, me parece que era el arenado, ¿no? Eso, como el desarenado y el desengrasado, exactamente, ¿no? Más o menos por ahí, sí, señor. Y ya posteriormente, efectivamente, ya vendrá, digamos, como el proceso de filtración, ¿no? Como decía aquí el anterior compañero. Entonces, digamos que estos sistemas, efectivamente, más o menos ahí en la gráfica, sí, aunque esta es una gráfica para un tratamiento ya más centralizado, estamos hablando en el sitio de origen. Entonces, efectivamente, como lo hemos debatido en estas 3 semanas, pues efectivamente se requiere que para implementar estos sistemas, pues entonces se aplica a los 4 niveles de complejidad que establece el RAS, ¿sí? A no ser que se especifique o haya otra consideración técnica a evaluar, ¿no? Pero el alcance va efectivamente, como lo establece el reglamento, a los 4 niveles de complejidad, ¿sí? Entonces, efectivamente, como ya habíamos platicado extensamente, pues efectivamente estos sistemas deben, digamos, incorporarse en lugares aislados, lugares rurales, digamos, donde no existe el sistema de alcantarillado, que es un sistema, digamos, que ahorraría una cantidad de operaciones domésticas
ahorraría esfuerzo, ahorraría tiempo, ahorraría recursos, pero pues la realidad es otra y no podemos abstraernos de esa realidad. Mire que también hablábamos en anteriores ocasiones que estos sistemas, digamos, provee el saneamiento ambiental para comunidades de 200 habitantes, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se llevan a cabo para comunidades ya más de 200, sí efectivamente se debe realizar unos estudios y recopilar una información efectivamente básica, ¿no? Cuando ya supera la población, ¿no? En este caso, más o menos lo tasan en 200 habitantes. Entonces, por eso es importantísimo. Y pues ya hemos hablado que estos sistemas son en, en el sitio de origen, ¿no? Mire que hemos visto videos y todos los videos son en zonas rurales. Si se han dado cuenta y las personas que aquí nos han compartido sus experiencias y que les ha ido muy bien con ese sistema y que pues obviamente habrá que mejorar y optimizar y seguir aprendiendo y seguir conociendo de pronto nuevas tecnologías, así sea de manera artesanal, válido, ¿sí? Todo lo que pueda contribuir al saneamiento ambiental, no solamente en beneficio de los recursos, sino de los recursos naturales, sino también de la comunidad, pues excelente, ¿no? Entonces, efectivamente, como se pueden dar cuenta en los videos, pues son en zonas rurales en donde incluso la topografía es bastante accidentada. Fíjese que ahí hemos visto en zonas escarpadas, vimos por ahí un video donde efectivamente la vegetación es un poco tupida, donde hay ciertas pendientes, ¿sí? Pendientes de diferentes gradientes. Entonces, fíjese que instalar un sistema de esos, mire que tiene ahí, aparentemente es algo muy básico, pero también tiene ciertas complejidades y más por lo que hemos venido hablando, ¿no? Que hay que tener en cuenta pues la topografía, digamos, del terreno. Entonces, ahí los videos nos han ilustrado muy bien que efectivamente son para aquellos lugares pues donde no cuentan con estos sistemas y que efectivamente pueden adaptarse estos sistemas a las condiciones topográficas, por ejemplo, del terreno. Fíjese que en los videos que hemos visto, pues se observa claramente esas dificultades, diría yo. Me parece que la topografía, instalar un sistema allá donde donde hay una zona boscosa de difícil acceso, por ejemplo, es bien, bien importante tener en cuenta ese aspecto topográfico, ¿no? Eh, hemos hablado y vamos a recordarlo, ¿sí? Vamos a recordarlo, qué información, ¿no? La información general, como se venía planteando anteriormente, que lo veían en la diapositiva, pues hay que tener en cuenta por lo menos unos requerimientos mínimos, ¿no? Mínimos. Entonces, y antes efectivamente de empezar obviamente una implementación, pues hay que realizar toda una planeación, toca mirar, hay que hacer un diagnóstico, hay que levantar información, como hemos venido hablando en el transcurso de este diplomado. Entonces, como podemos observar, efectivamente, pues necesitamos calcular, necesitamos medir, más que calcular, medir la cantidad y la calidad del agua residual, efectivamente. Los tipos y los usos del suelo, efectivamente, ya nosotros acá más o menos ya podemos darnos cuenta, de pronto las personas que ya tienen más experticia en este tema, pues no será tan complicado, de pronto para los que no, ya vamos sabiendo que lo primero que tenemos que mirar es efectivamente levantar una información. Levantar la información, en primer lugar, de la población que yo voy a atender. Siempre mirar, bueno, vamos a implementar un sistema aquí para la depuración de aguas. Primero que todo, ¿a qué población va a verse beneficiada? Primero que la población, ¿sí? No, mire, nosotros queremos que abarquen 5 municipios de una vez y unas 10 veredas, listo. Entonces,
para aterrizar el tema, como ya hemos hablado y platicado en estos días, hay que levantar una información respecto a que yo tengo que tener mínimo una cartografía base, tengo que partir de ahí, tengo que, mejor dicho, saber dónde se va a ubicar ese sistema. Entonces tengo que hacer una localización geográfica o georreferenciación para por lo menos yo saber, ¿sí?, dónde o a quién vamos a atender con este sistema, a cuántas personas vamos a llegar. Y eso hay que mirarlo en dos dimensiones, en una plancha topográfica, en un mapa. Resulta que yo quiero atender diversos municipios, pero entonces ya las jurisdicciones, cada municipio llegará hasta cierto límite. Esas delimitaciones, toda esa cartografía, pues hay que tenerla en dos dimensiones. Tenemos que verla en un plano para nosotros por lo menos ya calculando la escala, pues uno dice, listo, este es nuestro mapa, estas son las posibles comunidades que vamos a atender y se proyecta efectivamente, se levanta primero la información del número de habitantes, ¿sí?, que se van a atender y posteriormente, obviamente ya más adelante se dan las proyecciones, ¿no? Entonces es fundamental definitivamente tener un levantamiento cartográfico para saber el sitio donde tentativamente, porque yo puedo destinar un sitio, puedo destinar una localización geográfica y entonces uno, pues efectivamente es lo primero que uno debe hacer, por lo menos si está proyectado tentativamente, ¿sí?, en un sistema, pues efectivamente lo primero que tengo que mirar es, bueno, toda la localización geográfica, ¿sí? ¿A qué comunidad voy a llegar? Porque puede presentarse que yo tengo un sitio destinado. Entonces tengo que hacer la evaluación de ese sitio, ¿sí?, de esa localización geográfica. Tengo que hacer una evaluación, efectivamente, usos del suelo, características geológicas de los suelos, tengo que levantar una cartografía, tengo que estimar la población, la dotación, ¿no?, que es el consumo per cápita, digamos, o el consumo no, sino, digamos, la descarga per cápita. Entonces, y puede pasar, que lo he visto, puede pasar que yo tengo tentativamente un sitio y resulta que cuando yo levanto esa información, ya el proyecto no es viable hacerlo donde nosotros pensábamos que se podía hacer. Por eso, digamos, es importante efectivamente lo que plantea la diapositiva, la zonificación, mirar dónde va a ser esa, ¿sí?, dónde puede ser que yo vaya a instalar ese sistema. Por eso es importante mirar estos aspectos, los usos del suelo. Eso sí que ya lo hemos venido hablando, importantísimo. La zonificación, qué prácticas agropecuarias, por ejemplo, se están desarrollando en el área. Eso es importantísimo, levantar. Efectivamente, mire lo que hablábamos, requerimientos de las descargas superficiales y subterráneas, ¿sí? Efectivamente, hacer toda una cartografía de los suelos. Si necesito cartografiar las aguas subterráneas, pues ahí me van a dar una cantidad de parámetros, entre esos el nivel freático, a ver yo cómo puedo diseñar mi zona de infiltración de tal manera que no me vaya a afectar las aguas subterráneas, ¿sí? Y efectivamente, pues toda la información del recurso hídrico, o sea que como pueden darse cuenta, hay que levantar cartografía, casi que cartografía temática, usos del suelo, zonificación, información sobre cuerpos de agua y la demás cartografía que se requiera levantar, porque pues ahí se necesitará información en ese aspecto. ¿Alguien por ahí observé que levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de continuar? Fradic, ¿cómo se pronuncia? Aquí contestando a una inquietud que dice Felu, ¿qué tipo
tipos de suelos serían los más óptimos? Pues en los suelos, como hemos venido hablando, hay que hacer una caracterización, efectivamente, y mirar, vale la redundancia, de las características físicas, ¿no? Ahí, digamos, los suelos, digamos, eh, 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 específicos o más óptimos, pues son aquellos, digamos, que primero que todo son suelos que no sean, digamos, tan compactos, primero que todo, que no sean muy compactos, que sean un poco más sueltos, que sean un poco más arenosos, ¿sí? Pero sin embargo, yo me puedo encontrar con inconvenientes como mi suelo es arcilloso, por ejemplo, entonces no permite que se pueda filtrar el agua una vez que ya se haga un proceso de depuración. En ese caso tengo que acondicionar ese suelo. Entonces digamos que eso dependerá de las características que yo haga a partir de un estudio de suelos. Entonces, primero tengo que hacer el estudio y ahí con eso entonces miraré si tengo que emplear una serie de materiales que me puedan permitir que haya una buena infiltración a los suelos. Y también veíamos que habían unos estudios con unos equipos especiales donde se mide efectivamente ese parámetro de infiltración. Incluso por ahí habíamos visto unos parámetros de infiltración que dan unos datos en unas tablas. Ahí en el RAS está específicamente, incluso aquí los mostramos, la capacidad de infiltración que tienen los suelos. Entonces, yo creo que por ahí, para contestar de más o menos la pregunta, Fellow, pues es pertinente efectivamente o hacer directamente la medición, pero obviamente pues contratando pues una empresa pues que tenga los instrumentos y le mide esa infiltración, y el estudio de suelos ahí le dará si es un suelo de características arcillosas, limosas, francoarenosos, si son más permeables, si retienen o no más fluidos. Entonces, a partir de ahí ya, digamos, uno podría establecer qué medidas voy a tomar. ¿Listo? Bueno, volviendo acá a lo que hablábamos sobre la información, digamos, que se debe tener para poder efectivamente llevar a cabo la instalación de este sistema, ¿sí? Comentábamos también que pues vienen unos estudios efectivamente mínimos, ¿no? Mínimos que se tienen que levantar, o sea, que son como los básicos para que uno más o menos pueda tener un nivel de certeza. La verdad, si no se llevan a cabo esta clase de análisis, pues no le va a dar uno la certeza suficiente. Muchas veces haciendo estudios y análisis, incluso aún así puede haber cierta incertidumbre. Y para eso se apela, digamos, a incluso volver a hacer los estudios que se deban realizar para poder cotejar y dar, digamos, alguna precisión en los datos. Entonces, pues si con los estudios a veces, pues no siempre, pero a veces pasa, pues peormente si uno no tiene algún tipo de cálculo de estudio, ¿sí? Pero como hemos venido hablando también, la inspección visual, digamos, pues es por lo menos la pauta general que le podría, digamos, dar al usuario, o en este caso también al diseñador de este sistema. Pues una inspección visual, digamos, es como lo mínimo, ¿no? Pero pues no es obviamente suficiente, no es representativo. Por eso de ahí, mírele con de suelos para mirar la humedad, la permeabilidad, la granulometría, ¿sí? La conductividad hidráulica, o sea, cómo se mueve el agua, ¿sí? A través de los suelos. Entonces, con los estudios le dará la medida, ¿sí? Entonces, más digamos, el tipo de suelo, porque si yo me encuentro con un suelo, por ejemplo, limoso, que es de difícil permeabilidad, pues tendré que adecuarlo. Entonces, más que los suelos, ¿cuáles son los más
idóneos, es el estudio de suelo que le plantea esas variables, eso le va a dar una medida más aproximada. Y los análisis de infiltración. Efectivamente, como ya lo hemos venido hablando permanentemente, los estudios topográficos, pues que mira, que eso, pues, la topografía, pues es la ciencia que ustedes pues ya más o menos conocen, que estudia, digamos, las características del terreno, ¿no? Entre otras características, las pendientes. Fíjense que en los videos es difícil el acceso, ¿no? Entonces yo trato como de situarme en la realidad. Además, porque pues conocí el departamento haciendo un paréntesis, el departamento del Amazonas, y ahí en el triángulo amazónico, Perú, Colombia y Brasil, fuimos hasta Brasil y nos quedamos allá unos días allá en una reserva natural, y efectivamente pues allá siempre el terreno es bastante boscoso, es una vegetación muy agreste, entonces no se ve, digamos, pendientes muy pronunciadas, ¿sí? Porque pues es un ecosistema mucho más lacustre, pero sí, digamos, tiene ciertos accidentes geográficos eh, que se deben tener en cuenta, así, digamos, la topografía no sea escarpada. En este caso, como hemos visto, yo trato de mirar como la realidad, hombre, yo estoy por allá en una zona montañosa, ¿no? Las pendientes pues hay que tenerlas en cuenta y efectivamente son algunos de los parámetros topográficos que hay que tener en cuenta, vuelvo y digo. Los parámetros hidrológicos, efectivamente, es muy importante mirar las precipitaciones, ¿sí? Eso también nos va a dar la medida para muchas cosas, entre esos la gestión de riesgo, por ejemplo, por tomar un caso. Entonces, efectivamente, pues los análisis hidrológicos me van a también a dar una pauta muy importante, una variable técnica muy importante, porque efectivamente, pues no es lo mismo en épocas de sequía que en épocas de lluvia, ¿no? Ahí esa variable hay que analizarla, hay que aterrizarla, ¿sí? Y efectivamente, pues con ese dato y con muchos más, pues nos va a permitir una, una, un mejor diseño de nuestro sistema, que no vaya a quedar de pronto muy cortico nuestro sistema por no haber tenido en cuenta los estudios de precipitación. Pues resulta que esto cuando llueve se satura, se rebosa y pierde toda capacidad de recarga y pierde toda la capacidad de mi sistema. Entonces es muy importante los estudios hidrológicos. Por aquí, permítame, por aquí me dice Frankie que pues el internet está muy malo y quería intervenir diciendo que si que los POT del territorio nos servirían para levantar información. Claro, por supuesto. Claro, los POT sirven efectivamente para levantar esa información. Entonces, claro, además porque como hemos venido hablando, haciendo un paréntesis acá en este comentario que dice Fradic Rinco, no sé si se pronuncia así, bueno, hemos hablado efectivamente que el POT pues es un instrumento de planeación que trata sobre cómo organizo yo mi territorio allá en mi municipio. Es la hoja de ruta para yo hacer una planeación de una manera eh, técnica, aterrizada. Entonces, claro, el documento va a tener, digamos, yo diría que capítulos sobre el tema ambiental y más en el tema de los equipamientos, ¿no? Que debe tener un municipio. Entonces, sí, ahí le respondo la pregunta a Fradi. Claro, los POT es un instrumento de consulta válido porque pues ahí, digamos, me voy a encontrar precisamente el diagnóstico que se va a levantar, efectivamente, va a partir de la información secundaria que yo pueda tener a la mano. Entre esa información, ahí está el POT.
y la información primaria, que es la que yo levanto como tal in situ, yo mismo. Entonces, ahí, claro, el POT es muy importante ahí tenerlo en cuenta, claro. Y pues, volviendo aquí, digamos, al tema sobre los estudios mínimos, pues efectivamente los estudios geológicos, ¿no? Y los estudios de inundaciones, o sea que hay que levantar cartografía temática prácticamente en estos estudios mínimos. Ayer veíamos en el video cómo construía el señor esa trampa de grasas, ¿no? Muy hábil, pues para las personas que son hábiles en el diseño, por ejemplo, y que cogen materiales y construyen, mire, les quedaría de perlas este tema, ¿no? Las personas que pues tengan esas habilidades o que sean profesionales o hábiles en el diseño industrial. Esto es puro diseño industrial. ¿Cómo hago yo una trampa de grasas? Mire, ahí la hacen más en acero inoxidable, ¿no? El señor del video de ayer lo hacía en polietileno, ¿no? Entonces, fíjese que ahí hay dos ejemplos con dos materiales diferentes, ¿no? Ahí ¿cuál sería como el mejor ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes cuál implementarían, por ejemplo? Les pregunto aquí a los presentes. Bueno, pues yo Terreno, pensaría, sí, cuénteme, ay, permítame. mi opinión, pues, es como dependiendo del terreno, iría al material. Ay, se entrecortó ahí la comunicación, algo le entendí que depende del terreno, sí, efectivamente, sí, puede ser, claro, puede ser, además porque el material, el metal puede oxidarse, ¿no? Sí, profe, también pienso lo mismo dependiendo del terreno y también los recursos, ¿no? Los recursos económicos, pero pues yo pensaría que la primera opción que vimos, que era el recipiente adaptado, de polietileno, me parece una buena opción también, una buena alternativa y pues muy económica también, ¿no? Sí, claro. Sí, válida su apreciación, compañero, por supuesto, y la compañera también. Digamos que ambos sistemas, pues, si se hace el debido mantenimiento, pues pueden funcionar, ¿no? Los dos. Incluso, por ejemplo, se utiliza este diseño en metal, se utiliza mucho, por ejemplo, en los restaurantes. Entonces, fíjese que, pues, a la final los dos son muy buenos, tendrán sus características, sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí, efectivamente, este diseño que vemos acá, pues no está nada mal, es un buen sistema, al igual que el que nos mostró el video el señor de ayer, ¿no? Entonces, esto es como para mirar materiales pero mire que es la misma operación, ¿no? Las tres recámaras, ¿no? Como hemos visto. Pues ya también hemos visto pues que hay clases de trampas, que es la domiciliaria, la colectiva, con sedimentadores, que efectivamente cuando les preguntaba que después de las grasas que venía como un desengrasado y un desarenado, ¿no? Entonces, ese sedimentador es precisamente para decantar esas partículas, entonces es, digamos, como los tipos de trampa de grasas, ¿no? Entonces, y ahí pues en el dibujito que ven ahí, pues mire que ya ese proceso ya lo hemos visto en varias ocasiones, entonces ya podemos saber, digamos, mínimamente, mire, la función que hace esa operación, aparte de las demás operaciones, ¿no? Que realiza este sistema, digamos. También hemos ya hablado en otras ocasiones, ¿no? Sobre la localización de esta trampa, ¿sí? ¿Cómo podría ubicarse? ¿Dónde podría ubicarse? Fíjese que ahí lo plantean más o menos cercana, digamos, a las zonas donde se vierten esta clase de residuos, de grasas especialmente. Efectivamente, pues aguas arriba pues del tanque sedimentador, ¿no? Para que efectivamente pues podamos utilizar, digamos, la gravedad, los desniveles, los gradientes del terreno, y más cuando el terreno es
ese escarpado, pues ahí se aprovecha mucho mejor que cuando el terreno es un poco más llano, un poco más ondulado. Entonces, hemos ya venido hablando, digamos, de esa localización. Entonces, es muy importante también tener en cuenta ese aspecto, además porque como también se ha venido socializando, pues para prevenir, digamos, obstrucciones, para también prevenir los olores, porque los olores son bastante penetrantes, entonces también se hace con esa intención, ¿no? Bueno, esto ya son los parámetros de diseño, pues no vamos a ahondar en el tema porque esto ya es meramente asociado ya a cuando se haga el diseño como tal. Efectivamente, pues en las tablas 3.1 y 3.2 de RAS le dan los parámetros. Eso es lo bueno de este documento, que prácticamente le está dando muy buenos datos, muy buenos parámetros, y ya para el diseñador, para el ingeniero, para el tecnólogo que va a realizar, digamos, este sistema, pues va a tener, digamos, los valores a la mano. Entonces, esto, digamos, también lo hemos venido también socializando, además porque también ahí le dan una serie de parámetros para estipular con cuánto caudal o qué caudal se asocia con la capacidad de retención y los tiempos efectivamente que se requiere manejar para depurar ese tipo de grasas. Entonces, ahí los valores van a estar presentes en la tabla, ¿sí? Aquí pues les muestro, mire, la capacidad de retención ya la da, prácticamente ya le dan los datos a usted. Capacidad de retención de aguas cuando los caudales, ¿sí ve lo que les venía diciendo? El caudal asociado a la capacidad. Si ese caudal sobrepasa, ya la capacidad efectivamente también sobrepasa, es directamente proporcional. Entonces, fíjese que estos datos, ¿sí? Efectivamente, muestran cuál es la capacidad de almacenamiento mínimo en kilogramos, ¿no? ¿Qué puedo yo almacenar con relación a las grasas, ¿no? Y efectivamente, por lo menos tiene que tener también, como le venía diciendo, está correlacionado con el caudal de diseño, ¿no? Entonces, fíjese que para un caudal para cocina de restaurante de 56 litros por minuto, pues solamente puede tener esa capacidad, y la máxima, ahí están en 190, cuando están en 190 litros, a ver, sí, litros es ahí. Entonces, fíjese que ya está parametrizado, entonces ya le da unos datos para usted hacer el cálculo de esa capacidad. Las entradas y salidas, ¿sí? Los tiempos de retención, ¿sí? Ahí hay unos tiempos que cuando son 3 minutos, el caudal de entrada pues no puede sobrepasar este límite, ¿no? Entre 2 y 9 litros por segundo. Y efectivamente en las entradas y salidas, fíjese un detalle ahí interesante, que la entrada es con un diámetro menor y la salida con un diámetro mayor, ¿no? Eso es para que efectivamente pues caudal que entra pues no vaya a ser mayor al que sale, y más si la medida es diferente. Aquí el diámetro es más pequeño y a la salida es mucho más grande, ¿no? Eso permitirá de pronto que no se me vaya a saturar el sistema, así que no se me vaya a rebosar. Entonces, por eso es importante. Esta operación y mantenimiento de manera general, muchachos, efectivamente, pues dice, oiga, ¿qué tiempo más o menos o en qué espacios de tiempo yo tengo que hacer mi mantenimiento? No, mire que ahí lo plantean de manera regular o dependiendo también de la generación de malos olores. Si está demasiado colmatado ese sistema, pues hay que hacerle mantenimiento. Eso dependerá efectivamente, dependerá de, efectivamente, pues de cómo esté
operando ese sistema, ¿no? Entonces, digamos que lo plantean como regularmente y eso es, digamos, eso de decir limpiar o operarse regularmente, pues eso también no debería ser tan regularmente, sino también a partir de cómo está operando, ¿sí? Entonces, mire que generalmente cuando la capacidad llega al 75% de retención, ahí hay que ya realizar un mantenimiento porque yo tengo que fijarme en estas tablas que anteriormente observamos, muchachos. ¿Qué capacidad de retención? Si ya llegó un porcentaje, mire, ahí es, es, es pertinente llevar a cabo ese mantenimiento, ¿sí? Y también dependerá, vuelvo y les comento, y también lo hemos hablado en anteriores oportunidades, que eso también dependerá de la actividad, en este caso, por ejemplo, que tenga un restaurante, pues si hay una actividad mayor, pues efectivamente tendré que hacerlo una vez a la semana, una vez al mes. Eso también, la medida se le va a dar cómo está operando el sistema y qué capacidad de retención a la cual yo puedo llegar, que es el 75%, ¿sí? Entonces, esas son más o menos como las variables que hay que tener en cuenta para los procesos de mantenimiento. Estas unidades, ahí como mire, como dice la gráfica, es pero perfecta, cómo queda arriba las grasas, abajo los lodos, viene la tubería y por rebosamiento va saliendo el agua, ¿sí? Entonces, deben dotarse efectivamente estas unidades, ¿sí? Donde una de las variables a tener en cuenta, las variables técnicas, es que tenga una capacidad de acumulación, ¿no? Lo suficientemente amplia, digamos, para que efectivamente pues, pueda operar en su máxima expresión, digamos, este sistema, ¿sí? Las condiciones efectivamente de toda la tubería, efectivamente pues tiene que hacerle su respectivo mantenimiento para que no, digamos, se taponen estas tuberías y no permita, digamos, la flotación o no permita la salida del agua una vez se vaya, digamos, depurando, ¿no? Efectivamente, esas distancias, ¿sí? Entre las entradas y las salidas, pues deben ser acordes para yo poder retener las grasas, ¿no? Fíjese que en el video de los estudiantes ahí se rebosó, ¿no? En ese experimento muy didáctico, ahí se rebosó un poco. Entonces, digamos que esas entradas y esas salidas, efectivamente hay que calcularlas para que pueda funcionar óptimamente. Y efectivamente, pues evitar, ¿no? Que este sistema tenga contacto con vectores porque puede ser más cara la cura que la enfermedad. Y eso lo puede uno evitar solo con medidas preventivas. Porque como dicen por ahí, es mejor pues la prevención que la cura, porque pues la prevención sale más barata, me parece a mí, sale mucho más barata. Se evita usted una cantidad de inconvenientes. Aquí dice, para responder aquí una preguntita, dice que si también se pueden hacer en ladrillo, en cemento, en fibra de vidrio. Sí, hay diferentes materiales. Incluso los habíamos visto, si no estoy mal, en una presentación, sí, donde se mostraron ahí, donde se expusieron ahí los diferentes materiales, ¿no? Entre esos materiales, sí, está la fibra de vidrio y están otros materiales. Sin embargo, digamos, recomiendan y digamos que son, y si son para instalaciones, digamos, pequeñas, de poca población, digamos, pues el polivinilo o el polietileno es lo más recomendable, en este caso el polietileno, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente hay en fibra de vidrio y cemento, pero pues se recomienda más en ese tipo de material porque es un material, digamos, que no es oxidativo, no tiene ese problema, es mucho más dúctil, me parece. Me parece que es un material también que presenta cierta elasticidad un poco, entonces
Claro, también tendrá sus desventajas, pero sí, efectivamente, incluso he visto pozos hechos con ladrillo y cemento. Ahí habría que mirar, digamos, cómo desde que el sistema opere bien y si usted le hace el mantenimiento, creería que no hay ningún problema. Incluso si usted utiliza fibra de vidrio, que no es muy común, como lo habíamos hablado en anteriores oportunidades, no es muy común, pero si usted le hace el debido mantenimiento, entonces no tiene ningún problema. Es como la trampa de grasas ahorita, que si la hace en polietileno o la hace en un metal, como ese, que es un acero inoxidable, pues si usted hace un buen mantenimiento, no debe tener problema el material per se. Entonces, pues ahí para responder a las preguntas, espero haberles respondido ahí a Hanner y a Carlos. Bueno, entonces aquí ya finalizando, ayer también vimos, ¿se acuerdan de este video ahí del experimento de las muchachas? Los sustratos que recomiendan, fíjense que hay opiniones divididas, ¿no? No, mire, ¿para qué utilizar estos insumos? Eso incurre uno en gastos. Y otros dicen, hombre, yo más bien le recomiendo que implemente esta sustancia biodegradable porque eso le va a reducir costos. Entonces, eso ya dependerá de cuando usted haga el experimento y de acuerdo a los resultados que usted obtenga del mismo, entonces eso le va a dar la pauta a usted para decir, oiga, sí, sabe que me gusta implementar esta sustancia, pues sí, relativamente no es muy cara y sabe que yo estoy optimizando mi sistema. O no, más bien yo me evito utilizar estos sistemas y más bien mejoro el proceso de mantenimiento. Eso sí, ya pensaría yo que esa respuesta se la dará cuando usted haga el experimento con uno o con otro. Por eso pienso yo que uno a veces, y haciendo un pequeño paréntesis, yo pienso que a veces pues las cosas son de prueba-error, ¿no? Venga, probamos a ver con cómo nos va con esta sustancia, vamos a cambiar este procedimiento a ver cómo nos va. Y eso, pues esa prueba-error, pues le va a permitir que usted pueda decantarse por una solución o por la otra, ¿no? Entonces, eso, digamos, pues les quería comentar, digamos, a manera ahí de reflexión respecto a estos sistemas, ¿no? Que cuál es el mejor. Eso va a depender de cómo funcione y cómo se le haga el debido mantenimiento. Vamos a mirar aquí para irnos al break, muchachos, si les parece. Vamos a mirar aquí vamos a ver si proyecta directamente o más bien lo amplío para este video corto de... Limpieza de trampas de grasa a nivel nacional. De trampas de grasa a nivel nacional, excepto provincia del Guayas. Equipos y herramientas. Gafas. Botas. Mandil. Respirador. Guantes. Espátula con mango rojo. Embudo de color rojo. Cernidor plástico de color rojo con mango. Actividades. Este proceso debe realizarse diariamente en el cierre del local. Paso 1. Colocarse el equipo de protección personal. Si se fijaron ahí, muchachos, diariamente, mire, diariamente, ahí lo plantean. Otros dicen, no, yo lo hago mensualmente. Otros dicen, no, yo lo hago semanalmente. Eso depende de, digamos, la operación que usted haga en sus actividades. Eso dependerá, digamos, De la demanda, profe. Claro, también, efectivamente, eso también dependerá efectivamente de qué tanta demanda, de cómo esté, digamos, operando ese sistema, si ya es inminente, pues lo hacemos. Entonces, por eso no hay como tal un tiempo, digamos, establecido para el mantenimiento. Paso 2.
Revisar que los lavabos de los fregaderos cuenten con las rejillas soldadas. Paso 3. Abrir con mucho cuidado el compartimento de la trampa de grasa. Raspar con una espátula los bordes y paredes de cada compartimento de la trampa de grasa, sin generar movimiento en el agua. Paso 4. Con la ayuda del cernidor plástico de color rojo, retirar los sobrenadantes, residuos de grasa, sin generar mucho movimiento en el agua. Escurrir con el cernidor el agua haciendo movimientos circulares despacio, hasta dejar únicamente los sólidos de la grasa en el colador. Colocar los residuos de grasa en un bidón amarillo con la ayuda de un embudo, identificando con la etiqueta de residuos de trampas de grasa. Paso 5. Botar el agua restante de la trampa de grasa en el último compartimento con la ayuda del colador. Una vez que todos los residuos y residuos de trampa de grasa se hayan colocado en los recipientes correspondientes. En caso de tener restantes de agua, botar en el mop sink o en el sumidero más cercano sin generar charcos en el piso. Paso 6. Limpiar las acumulaciones de grasa en todos los compartimentos de la trampa de grasa. Paso 7. Cuando la trampa de grasa se encuentre completamente vacía, realizar los 5 pasos de limpieza, asegurándose de que los cuellos de ganso y tuberías se limpien correctamente. Asimismo, limpiar y desinfectar el mop sink o el sumidero donde se botó el agua. Paso 8. Una vez que la trampa de grasa se encuentre limpia y desinfectada, proceder a armarla correctamente, asegurándose de que los cuellos de ganso estén de manera vertical y en todos los compartimentos. Paso 9. La persona que realizó la limpieza de trampa de grasa debe llenar y firmar el registro diario de limpieza. Paso 10. Entregar los residuos de trampa de grasa al gestor calificado. Bueno, muchachos, y en ese caso, si no hay gestor autorizado, ¿ustedes qué creen que habría que hacer ahí con todo ese poconón de grasas? Porque puede pasar eso, ¿sí o no? ¿Qué les ocurre ahí hacer con eso? O nos hacemos los locos ahí, eso lo dejemos ahí al lado del chute de basuras, qué carajos. Además es poquito, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene ese recipiente? ¿Cuántos galones habrán ahí? Entonces, cuando no hay gestor ahí, ¿qué se haría? Pregunto. Profe, Sí, cuénteme. pues pensaría yo, ¿no? En ese caso, pues tocaría buscar un lugar adecuado, un terreno pues poco alejado, hacer una excavación y echarle cal, sería como una salida. Correcto, sí, perfecto. Esa es una como
La salida más rápida, más económica, sí, toca encalar, abrir una fosa, como llaman, o excavar efectivamente y pues digamos depositar, como incluso en otros videos por ahí vimos que cogían las natas, que llaman también, y las depositaban en una excavación, en un hueco, pues, y se le vierte efectivamente cal para neutralizar el pH y pues los malos olores. Sí, esa sería una buena salida y la más viable, claro. Gracias, compañero. José me dijo que me perdí los pasos del video. Qué vaina, José, hombre. No, pues si quiere, tranquilo que ahí va a quedar en el Classroom para que lo vea. Pues son videos, digamos, cortos. Entonces, esa es la gran ventaja. Tranquilo que ahí quedan los videos. Incluso el de ayer que están viendo, miren, el del mantenimiento y el experimento que hicieron los estudiantes. Entonces, muchachos, si les parece, hay un break y a las 8 nos vemos. ¿Listo? ¿Les parece? Para continuar acá con este nuevo, pues, no nuevo tema, sino para continuar, digamos, con otro tema, digamos, relacionado efectivamente con el tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen, que prácticamente el sistema, ¿cuál es? El tanque séptico. Entonces, ya volvemos, muchachos. Listo. Listo, Fernando, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir este módulo y vamos a dar hoy unos 10 minuticos para concretar entonces lo de las fechas. Pues la autoevaluación voy a dejarla abierta, ¿sí? Para que lo hagan el fin de semana hasta el domingo, por ejemplo, porque todavía no lo he configurado, pero voy a dejarlo abierto con un límite de tiempo. Y ya ahorita entramos en ese detalle. Bueno, compañeros, entonces, como veníamos charlando, veníamos aquí socializando, estos sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen, como veníamos hablando, pues hace referencia al tanque séptico. Aquí se van a tomar unos títulos, se van a desglosar de manera muy general el tanque séptico en este caso, y ya miraremos posteriormente el posttratamiento y los campos de infiltración, que pues esos campos de infiltración, digamos, hace referencia a los sistemas de humedales artificiales, ¿no? Entonces, vamos a proceder entonces a socializar aquí muy brevemente porque ya, digamos, hemos visto con cierto detalle, digamos, más o menos, o de manera general, cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y los componentes del mismo. Perdón. Bueno, entonces, efectivamente, pues, hablan siempre de un alcance, ¿no? Siempre acuérdense que todos los proyectos, obras o actividades deben partir de un alcance para no quedarnos o muy cortos o abarquemos un alcance demasiado amplio que después no podamos aterrizar, ¿sí? Entonces, como ya hemos conocido más o menos en detalle, pues son, digamos, tanques que van de manera subterránea o semisubterránea, por decirlo así. Efectivamente, como hemos venido hablando, son sistemas para el saneamiento rural. Y efectivamente, mire que no habíamos hablado de un tema en particular, que es el post-tratamiento, ¿sí? No es solamente hacer ese tratamiento y yo hago la disposición final, sino que es pertinente llevar un post-tratamiento, ¿sí? Y como preguntaba en la primera hora que cómo son más o menos como las operaciones secuenciales básicas de la trampa de grasa, después viene el sedimentador, el desengrasador, ahí en la figura ven el digestor, que eso ya es un sistema, digamos, o es una etapa un poquitico más avanzada, ¿sí? Si se cuenta, digamos, con los recursos, con la factibilidad de implementar esa etapa de digestión, perfecto. Y me pregunto, y alguien por ahí respondía sobre el sistema de filtración. Fíjese que la filtración
viene a ser prácticamente el último paso, ¿no? Que es como el paso final para poder hacer un último tamizaje, un último proceso de filtración a partir de los procesos anteriores, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se recuerda claramente cómo son más o menos esos pasos generales, ¿sí? Los alcances, claro, como habíamos hablado, ¿no? Tiene que mirar, digamos, si no hay efectivamente sistema de alcantarillado. Si hay el sistema, también incluso lo plantea el reglamento como alternativa. De todas maneras, si se cuenta con redes de alcantarillado, también debe, digamos, instalarse este sistema como alternativa para entrega del alcantarillado. O sea, que no solamente cuando no hay, que eso sí, pues cuando no hay, sí o sí hay que implementarlo. La realidad pues dice, hombre, pues si tenemos el sistema, pues como para qué, ¿no? Pero pues a veces los sistemas de alcantarillado de pronto pues no están operando a media máquina o no sabemos si ese sistema, cuál es el estado del arte en materia de operación, en materia de monitoreo. Entonces, en ese aspecto, pues también recomiendan como alternativa para áreas que también cuentan con redes de alcantarillado locales. Y obviamente que este sistema, y mire el video que vimos anteriormente, mire cómo quedaba el agua con solo ese sistema, cuando el operario hizo todo el mantenimiento, que por cierto, pues es un mantenimiento, ahí sí como dicen, es un trabajo sucio, porque pues obviamente los olores son impresionantemente penetrantes, muy fuertes, entonces fíjese la indumentaria básica que necesita, ¿no? El operario. Entonces, fundamentalmente, ahí pudimos observar que pues el agua sí efectivamente, con ese sistema de grasas, retiene efectivamente esas natas y mire que el agua sí sale mucho más depurada, mucho más clarificada. Claro, todavía se veía cierta turbidez, si se pudieron dar cuenta, pero en términos generales, mire que esa sola operación, mire lo que le puede depurar las aguas, solo con tener ese, mejor dicho, ahí cuando ustedes vieron el video, esas aguas perfectamente ya se pueden vertir al sistema de alcantarillado, pues en ese caso que es un restaurante y que cuenta con esos sistemas de alcantarillado. Entonces, fíjese que es muy bueno, ¿no? De todas maneras, ese sistema, eso ahí el ejemplo fue clarito de cómo queda el agua después de retiro de esa carga, digamos, contaminante. Efectivamente, estos tanques también recomiendan que efectivamente, pues no, no, no pretender que este sistema pueda también almacenar esas aguas lluvias, ¿no? Porque pues recomiendan que en lo posible no permitir que ese sistema también capte las aguas lluvias, porque efectivamente puede saturar el sistema, ¿no? El sistema está diseñado, acuérdese que los parámetros de diseño es que yo tengo que medir los caudales, ¿no? Y efectivamente si yo atrapo las aguas lluvias, el caudal se me puede aumentar y efectivamente puede interferir con el proceso de tratamiento. Esos efluentes de los tanques sépticos, pues efectivamente no deben disponerse directamente, ¿no? A los cuerpos de agua superficial y pues a las aguas subterráneas tampoco. Y efectivamente debe tratarse, así se haga un tratamiento, un pretratamiento, pues debe hacerse un segundo tratamiento para mejorar efectivamente esas condiciones y esa calidad del vertimiento. Como por ahí también preguntaban que qué materiales, que cuál es el más óptimo, yo me atrevería a decir que pues todos tienen sus ventajas y sus desventajas y eso dependerá de cómo yo haga el mantenimiento. Me parece a mí que es la clave. Si yo tengo de fibra de vidrio o tengo de polietileno, si yo no hago un mantenimiento adecuado, pues el sistema se me va digamos, a colmatar. Entonces,
Efectivamente, pues como veníamos hablando, hay tanques convencionales, equipados con filtros anaerobios. Lo que preguntaba un compañero acá, que el material, incluso de concreto también, el material me parece que es es un muy buen material, porque es un material que tiene una resistencia mecánica bastante amplia. Entonces me parece que el concreto es muy buena opción. O fibra de vidrio, mire, como también preguntaba alguien por ahí, u otros materiales apropiados, ¿no? Y la geometría puede ser rectangular, cilíndrica. Entonces, pues generalmente pues uno los ve más cilíndricos, pero también hay sistemas rectangulares. Entonces la geometría pues también hace parte del tipo de sistema de tratamiento. Mire esto tan importantísimo que establece la norma, ¿no? Unos hablan que cerquita, otros hablan que no muy lejos, otros que bien lejos. Entonces aquí de una vez nos dan esos parámetros. Mire. 1,50 metros, ¿sí? Distantes de construcciones, de los límites o los perímetros de los terrenos, ¿sí? Si hay otros perímetros que están colindando con mi predio, pues también hay que, digamos, establecer esos límites. Efectivamente, determinar si hay algún tipo de sumidero o de cuerpo de infiltración. Entonces, fíjese que debe estar a 1,50 distante de estas construcciones, de estos campos, de estos sumideros. Habla ahí de 3 metros, mire, distantes de cualquier árbol, ¿sí? De especie arbórea, de redes públicas, porque efectivamente eso me puede generar algún tipo de impacto, ¿no? En la operación, sí, en la operación misma de nuestro sistema. Entonces, 3 metros, mire, de redes públicas, de abastecimiento de aguas, eso también es importante, que no me vaya a quedar ahí cerquita a una área de captación de aguas, y 15 metros distantes de pozos y de cuerpos de agua de cualquier naturaleza. Entonces, fíjese ese dato ahí importante que plantea el RAS, ¿no? En cuanto a la localización. Las dimensiones, pues el diseñador, el contratista, efectivamente, pues determinará a partir del volumen, ¿sí? Y a partir de, efectivamente, toda esta capacidad de carga que tenga el sistema, pues entonces se harán las respectivas dimensiones. Para yo, antes de decir, no, mire, las dimensiones son de 5 metros por 3 metros, ¿sí? Una dimensión rectangular. Antes de eso, pues tengo que tener en cuenta, levantar, digamos, estos cálculos, ¿no? Cómo es el almacenamiento de lodos, cuál va a ser ese rendimiento del tratamiento del sistema, cuál va a ser el volumen que yo voy a manejar. Entonces, a partir de esos aspectos, pues entonces yo hago el diseño de las dimensiones. Efectivamente, las zonas de amortiguamiento de los caudales, efectivamente es importante, hay que dejar unas zonas de amortiguamiento, por ejemplo, en los ríos, ¿sí? No se recomienda, y pues eso ya es una actividad de hace muchísimos años, pues que los asentamientos humanos buscan estar ahí al lado del río, ¿no? Si uno ve la geografía colombiana, o si uno ve casos, pues efectivamente, pues esas zonas de amortiguamiento hay que dejarlas por lo menos en cada margen del río, por lo menos unos 30 metros, ¿sí? Además, porque esa zona me va a amortiguar eventuales inundaciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta también esta zona aquí de amortiguamiento en los caudales de los ríos. Profe, una pregunta, por Sí, favor. cuéntame. Profe, por ejemplo, en el campo, bueno, para lo de pozos sépticos, ¿no?
de la casa, lo mínimo que puede haber de distancia para un pozo séptico, ¿cuál es la mínima? Suponiendo de que pues el lote es pequeño, ¿no? Y de pronto pues como los linderos de la otra familia que viva cerca, pues de pronto son como muy pequeños, o sea, muy cortos de distancia. ¿Cuál sería la mínima distancia para hacer el pozo séptico en una cabaña o una casa en el campo? Bueno, digamos que es válida, muy importante, digamos, esa pregunta, porque, claro, cuando veíamos los videos, fíjese que prácticamente el sistema séptico, pues no es muy lejano, ¿no? Del predio. Además, porque estamos hablando para unos sistemas, digamos, unifamiliares, entonces las distancias, pues, no deben ser tan grandes, ¿no? Entonces, sin embargo, como lo podemos ver ahí en los videos, pues ahí las distancias, pues, digamos que está como a criterio, ¿no? Que no debería ser así, pero la realidad nos dice que a criterio, pues lo más factible es por lo menos tener una distancia más o menos de unos 2 metros, pensaría yo. Para la trampa Ah, de grasas, para la trampa de ujú. grasas sí es efectivamente mejor estar más o menos cercana a todas donde salen las descargas, en este caso, las descargas, digamos, de todo lo que tiene que ver con los lavaplatos, y todas las redes hidráulicas, pues sí se recomienda más o menos una distancia entre 1,50 y 2 metros. Es como más o menos lo que exigen. Sin embargo, pues la misma realidad le puede dar otro parámetro, ¿sí? Esto no es una camisa de fuerza, pero Sí, en este profe. caso, Ujú. cuéntame. Profe, lo que pasa es que, bueno, uno siempre va a las veredas, ¿no? En el campo y mira, pues que sí, o sea, las casas tienen su pozo séptico, ¿no? Le hacen, pues, algunos yo había mirado, pues ahora es que con este diplomado es muy importante porque yo pensaba que únicamente, o miré algunos que hacían los huecos, ¿no? O sea, el pozo pero solo en la tierra, o sea, no le hacían recubrimiento con cemento, ladrillo, sino lo hacían así como solo en la tierra excavaban y ahí hacían el pozo. Sí, Eso uno. Y lo ajá, otro es que, por ejemplo, la mayoría de personas en el campo no hacen el pozo, mejor dicho, para la trampa de las aguas, de las grasas, ¿sí? Del agua puede ser del agua de lavar ropa o de lavar, bueno, de servicios domésticos. ajá. La mayoría de la gente hacen sus sequías, ¿no? O sea, dicen, ve esta sequía por este río, por este lado, ponen tubería y va a desembocar, por ejemplo, por allá, cerca al lado de una quebrada, o no hay quebrada, sino de pronto por la misma carretera hacen un tramo como para que el agua corra, ¿no? Porque igual pues no son casas seguidas como en un pueblo, sino separadas. Claro, claro. Entonces, yo he mirado eso, pues, ¿no? En la mayoría de personas, pues, que acá es que digo, bueno, pues usted habla de, ¿no? De la trampa de grasas, pero pues yo creo que en la mayoría en el campo no lo hacen, profe, sí. No, digamos que la trampa de grasas, pues en lo que hemos visto, la conclusión es que pues debe quedar más o menos cercana a las descargas, ¿no? Porque pues ese es el primer proceso, ¿no? Atrapar las grasas. Si yo pongo la trampa de grasas muy lejos de la casa, pues a lo mejor no va a ser eficiente. Tendría que ponerlo más o menos cerca. Fíjate que ahí hemos visto algunos videos donde la trampa de grasa, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, que incluso pues uno lo puede acotar a mi vivienda. Fíjese que la trampa de grasa está ahí nomás en todo el lavaplatos. Entonces, la trampa de grasas como tal sí debe quedar más o menos cerca porque es el primer proceso. Ya los otros procesos sí efectivamente puede uno hacer, digamos, el diseño de la red y ponerlo, digamos, a una distancia mayor. Pero la trampa de grasas sí, pues se recomienda que esté casi que ahí donde están, prácticamente donde llegan las descargas. Es, digamos, lo que se ve comúnmente. Generalmente se ve, digamos, ese sistema
que se Sino implementa. que, verá, profe, lo que pasa es que algunas partes, o sea, como usted dice, pues tienen que tener más, como más o menos que queden como a 30 metros de río, ¿no? Para que pues se haga el proceso. Pero hay localidades que no hay río, no hay quebrada. Entonces yo creo que por eso la gente no hace las trampas o dejan, como le digo, la agua que corra de los servicios domésticos, dejan que corra el agua por la vía o por una sequía que de pronto ellos hagan, porque pues no tienen un río, les queda muy lejos, ¿no? Será tal vez por eso, o ya tendríamos que empezar a implementar eso con la gente, ¿no? Colaborarles para que ellos lo hagan. O qué me sugiere, porque pues si los ríos están lejos, imagínense, están no a 30 metros, sino pues allá están como a 500 metros o más. Entonces, ¿qué se haría en ese? Yo digamos que pensaría cuando pues las distancias son así, donde no hay un cuerpo de agua como tal, llámese río, quebrada, humedal natural, pues como lo veíamos en anteriores clases, efectivamente para el manejo de las grasas, pues efectivamente si yo no tengo ahí una disposición final como tal, para las grasas estamos hablando, ya el desagüe como tal, pues entonces se haría a través de campos de infiltración, cuando no se tiene el cuerpo de agua ahí cerca. Entonces, habría que hacerlo con sistemas de infiltración, con humedales artificiales, que lo vamos a ver ahora en unos videos. Eso podría ser, digamos, una solución. Cuando no tengo el cuerpo de agua, tengo que hacerlo por infiltración para las aguas. La trampa de grasas, como habíamos visto, cuando se remueven esas natas y esas grasas, pues lo mejor que uno podría hacer es hacer la excavación, como lo vimos en algunos videos, y hacer el vertimiento tanto de las grasas como de los lodos, que vimos un video ahí. Y ahí se aplica la cal y digamos se va haciendo como una especie como de cama en el hueco, digamos, que uno destine para el manejo de esas grasas. Entonces, uno, excavar el hueco, verter ahí las grasas, los lodos, como vimos en un video, y aplicar cal. Esa es una de las mejores maneras, digamos, de atender el problema de las grasas, y más cuando pues, yo no tengo la empresa o el operario que vaya hasta allá y me recoja las grasas, como en el video que vimos ahorita. Pues ahí porque a lo mejor era una zona urbana y una ciudad y tienen el operario que vaya y le recoja las grasas, pero si estoy en la parte rural, ahí sí toca con el hueco, excavar y hacerlo así, con las grasas. Con las aguas ya depuradas, si no se tienen cerca un cuerpo de agua, pues hay que hacerlo por método de infiltración, pensaría yo. O sea, no hay, digamos, otra alternativa digamos, como más rápida, ¿sí? Eso habría que implementar. La infiltración es un buen método, un buen sistema. Habría que mirar ahí en ese caso, pues esa tasa de infiltración que pueda tener los suelos, ¿no? Eso habría que mirar ese aspecto a ver si también me lo permite, porque, y si no, pues tengo que adecuar el terreno haciendo un humedal artificial para que lleguen las aguas allá y se vayan filtrando de manera natural. Esa sería la alternativa que yo vería si no se tiene un cuerpo de agua ahí cercano para yo entregar las aguas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, fíjese que esta localización acá, como lo plantea, digamos, la norma, mire que no es tan distante, 3 metros no es tan distante, ¿sí? Y efectivamente estas distancias pues, no son relativamente lejanas. Para el tema, volviendo a dar la claridad, para la trampa de grasas, sí, efectivamente es casi que ahí, muy cercanamente, para yo poder hacer el monitoreo y el mantenimiento, quitar esas natas, esas grasas, llevarlas a mi fosa, encalar y que el agua entonces siga su curso ya de una manera depurada a través de un sistema de infiltración, si no se tiene un cuerpo de agua ahí a la mano, pues a la vista. Bueno.
Bueno, las dimensiones, bueno, eso es otro ejemplo de las dimensiones que son cilíndricos. Mire. Yo quiero preguntar algo, profe. Bueno, cuéntanos, Hanner. Sí, yo levanté la mano, pero no se fijó. Lo que pasa es, profe, que usted nos puntualiza que la distancia de los pozos debe estar relacionada con lo de los árboles a 1,50 m o máximo a 2, ¿no es cierto? Pero yo comprendiendo que podríamos tener un pequeño problema y puntual. ¿Cuál puede ser? Como tenemos el crecimiento de esos árboles, las raíces no pueden modificar el terreno, ¿no es cierto? Se me viene eso a la mente. Efectivamente, digamos que, vuelvo y muestro acá la gráfica, claro, digamos, yo tengo que localizar con unas distancias mínimas, por eso lo dice aquí mínimo, pero efectivamente, como usted lo plantea, pues a lo mejor esa distancia mínima, pues tengo que ampliarla, ¿no? Si yo encuentro, digamos, construcciones o si tengo yo, digamos, efectivamente árboles. Entonces, ahí dice mínimo 3 metros, pero pues si yo veo, digamos, que esa distancia queda corta, pues tendré que ampliar esa distancia o hacer un trazado diferente para que no, digamos, tenga problemas con alguna red pública o con los árboles que estén ahí. Y más como usted dice, si son árboles de alto porte, pues, pues sería, digamos, improcedente entrar a talar árboles para yo poder hacer mi sistema, pues eso sería una locura y además porque pues si son árboles grandes, pues ahí ni modos, digamos, de plantearlo en esa área. Habría que hacer, digamos, como un rediseño de cuál va a ser, digamos, esa distancia. Eso sí tocaría mirarlo allá y obviamente lo mínimo son 3, pero si usted, por ejemplo, considera y se considera obviamente necesario ampliar esa distancia, ampliarla o hacer un trazado diferente. Si yo tenía un trazado inicial y que yo al ver que tengo demasiada cobertura vegetal, árboles, pues entonces mirar, digamos, la factibilidad de hacer trazado digamos, tomando otro rumbo. Eso pensaría. Talar árboles, pues no, eso sería costosísimo, improcedente, toma tiempo. Entonces yo pensaría que rediseñar el trazado y ampliar, digamos, la distancia en ese caso. Vería yo así, digamos, en lo que usted, digamos, nos socializa. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno. Sí, estas distancias para terminar, ahí lo plantean, ¿no? Son mínimas. No quiere decir que sea una camisa de fuerza, ¿no? Eso lo va a dar también allá in situ. Una cosa es lo que uno ve acá, pero otra cosa ya en la realidad. Entonces puede que la distancia se amplíe o se minimice un poco. Entonces por eso lo ponen mínimo. Ahí lo mínimo es eso, ya minimizar, o sea, menos de esas distancias sí no es como recomendable. Bueno, observábamos pues las clases, ¿no? De los tipos de tanques sépticos. Miren, aquí también me preguntaban que si se podía en ladrillo. Mire, perfectamente todos los materiales son idóneos siempre y cuando pues se les haga su respectivo mantenimiento, su seguimiento, su monitoreo. Claro que hay materiales que tienen ciertas características, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la rugosidad relativa del concreto a la de la fibra de vidrio, por poner un ejemplo. Pero efectivamente, mire que aquí también se pueden hacer rectangulares, prismáticos, cilindros y se pueden hacer también en concreto. A mí la verdad me parece como mucho mejor el concreto. Lo que pasa es que pues es más costoso y efectivamente habrá que hacer unos análisis ahí de ingeniería, de cálculo de cargas, de resistencia de materiales, etcétera. Pero en general, los tipos todos son muy buenos y pues cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En términos técnicos, en términos operativos y en términos económicos, ¿no?
Hay que analizar todas esas variables y ya decantarse por cuál se ajusta a mis necesidades. Aquí, pues, digamos, se plantean algunas dimensiones, efectivamente, de las medidas internas, digamos, que debe tener este sistema, ¿no? Entonces, acá, pues, hablan efectivamente de unos valores máximos y mínimos en cuanto a la profundidad útil, el volumen útil, los diámetros internos mínimos, el largo y ancho, ¿sí? Que se requiere. Estos parámetros se lo dan estas tablas, la 3.3, la 3.7, que es del título E. Entonces, pues, efectivamente, si uno ya va a hacer, digamos, como tal los cálculos, pues se remite a estos valores, profundidad, volumen y diámetros. Aquí, por ejemplo, plantean unas dimensiones de la profundidad útil, mire, ¿sí? Hasta 6 metros cúbicos, la máxima profundidad son 2 metros con 2. Y así efectivamente para los diferentes volúmenes. Entonces el volumen va acorde a la profundidad. Cuando es un volumen menor, pues entonces las profundidades no son tan significativas. Entonces fíjese que ya le da la pauta de cómo más o menos deben ser las dimensiones con relación al volumen, ¿sí? Este es otro, digamos, de las tablas también que le dan los parámetros para mirar cuál es el volumen útil del tanque séptico. Fíjese que ahí pues es por medio de una formulita, vamos a mirar acá. Entonces dice, el volumen útil se recomienda con estos criterios. Entonces ponen unas unidades, 1000, más el número de contribuyentes, ¿sí? Aquí habla eso multiplicado por CT, que es la contribución de aguas residuales por contribuyente, ¿sí? Y sumado a eso, con la tasa de acumulación del lodo digerido. Estas tasas, mire, aquí ya se la dan. Contribución de aguas residuales, de lodo fresco, entonces le dan el valor C y le dan el valor L sub F. Entonces, aquí ya le dan los valores para calcular ese volumen útil y ese volumen útil me va a arrojar un dato y si me arroja 8 metros cúbicos, entonces la profundidad mínima y la máxima va a ser de 2.5. Entonces, en efecto, este es simplemente para tener una idea que efectivamente todo tiene que hacerse haciendo cálculos, ¿no? Cálculos de caudales, cálculos de volúmenes, la capacidad de carga que tenga el sistema, etcétera, etcétera. Las dimensiones, pues aquí les hablaba de qué parámetros hay que tomar, ¿no? Número de contribuyentes, indudablemente la población. Eso sí, la población, de ahí ya tengo un panorama de cuál va a ser las dimensiones de mi sistema, ¿no? Entonces, si mi población son 20.000, pues tendré que hacer ese cálculo. La contribución de agua residual litro habitante día también se la da, incluso se la da aquí el RAS, o también usted lo puede, digamos, tomar manualmente. Y efectivamente los demás datos para el cálculo de ese volumen, ¿sí? Aquí, pues, digamos, también, como pueden ver en la figura, miren que hay tres cámaras, ¿no? Cada cámara, efectivamente, pues, tiene sus operaciones específicas, ¿sí? Es fundamentalmente lo mismo, mire, cuando vienen las grasas que se quedan al nivel un poquitico bajo del nivel del pozo, y los sedimentos abajo, fíjese que es el mismo sistema, solo que ya es, aquí como podemos ver, al parecer es para una comunidad más grande, porque ya mire que los volúmenes que se manejan son más amplios, entonces me imagino que ese sistema va a ser, digamos, para una comunidad mayor, unas 200 personas quizá. ¿Sí? Y aquí hablábamos sobre la pregunta que nos hacía la compañera, que pues el río queda como a 500 metros, entonces yo para hacer un sistema de conducción de aguas residuales, pues me va a salir más caro a lo mejor, o a lo mejor no, a lo mejor
es mejor hacer la conducción de aguas residuales depuradas, domésticas, llevarlas al río, que a lo mejor hacer un campo de infiltración. Ahí hay que ver, hay que observar ahí cuál es el costo-beneficio. ¿Será que mejor hacemos la conducción para entregar las aguas y el río me queda a 500 metros? ¿O más bien hacemos el campo de infiltración? Ahí hay que mirar el costo-beneficio de cada uno de esos dos sistemas. Me sale un poco más barato, por decirlo así, porque uno siempre ve en términos económicos las cosas, ¿no? Siempre uno parte de la economía. ¿Será que es mejor el sitio de filtración, el campo de filtración? O mejor más bien hago un sistema de conducción de aguas para que me entregue al río a 500 metros, porque me puede salir más barato hacer el sistema de conducción y entregarlo al río que hacer el filtro, o a lo mejor me vale mejor hacer el humedal. Entonces ahí toca mirar también ese costo-beneficio, y a partir de ahí, entonces ahí sí ya instalo mi sistema, y ahí, digamos, le complemento a la pregunta que nos hacía la compañera, que en este caso, ¿cómo se haría para la entrega, digamos, de esos vertimientos? Hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Aquí también, mire, el volumen útil. Toca mirar el volumen útil a partir de los datos para yo poder hacer también mi campo de filtración. Con los datos, con esos datos me sirven para el campo de filtración y también para los datos del cálculo para sacar las dimensiones, por ejemplo, de mi tanque, como los venía mostrando acá, ¿sí? Hay que tener acá, efectivamente, unos aspectos a considerar. Si yo pongo mi sistema de infiltración, tengo que tener aquí unos parámetros, ¿sí? La granulometría, qué capacidad de atascamiento tiene ese sistema. Uy, no, yo veo que ese sistema es mucho más barato, pero entonces lo veo como un poco más complejo. En cambio, hacer un sistema de conducción me sale un poquitico más caro, pero entonces yo entrego el vertimiento directamente al río y lo entrego con una carga de contaminante menos del 80%. Entonces, ¿sí ve? Hay que llegar a ese análisis de costo-beneficio. Esto es un área, digamos, para calcular, digamos, el área, pues se toma ese volumen útil y efectivamente, pues es un esquema, digamos, de si son horizontales estos sistemas, estos pozos. Bueno, muchachos, vamos a mirar aquí este video sobre el mantenimiento, que ya lo hemos visto, pero como pueden darse cuenta, fíjense que cuando la persona natural o jurídica, ¿sí?, el que sea, implementa un sistema de esos, fíjese que el tiempo a uno le va dando como cierto conocimiento, cierta experticia, y fíjese que los videos que hemos visto de mantenimientos, unos aplican directamente, por ejemplo, unas sustancias biodegradables, otros, por ejemplo, aplican cal directamente ahí, otros lo hacen al final, otros lo recogen las grasas y las llevan a un sitio de disposición. Entonces, fíjese que el mantenimiento, aunque en materia general es el mismo, fíjese que también hay ciertas diferencias, ¿no?, en ese mantenimiento. Entonces, vamos a proyectar aquí a ver si vamos a ver este video, que no sé qué tan largo sea. Un momentico. Antes de la inspección. ¿Se escucha? Ah, bueno, perfecto. O ropa que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas y cubrebocas. Luego, se realiza un chequeo de todas las partes físicas del sistema, validando que no se encuentren deterioradas o fisuradas y que las condiciones del terreno estén en perfecto estado. Debes tener en cuenta lo siguiente. En las cajas de inspección, hay que verificar si hay alguna obstrucción en la tubería de conexión de las viviendas. En caso de tener sólidos o sedimentos, se deben retirar para evitar que entren al sistema de tratamiento.
La trampa de grasas se debe limpiar cada 15 días o mensualmente, retirando el material flotante y el material sedimentable, es decir, lo que queda en el fondo de la trampa de grasas. Siempre debes hacerlo en las primeras horas de la mañana para facilitar el retiro del material al estar solidificado. Por esta razón, no se debe usar agua caliente. Para realizar el retiro del material flotante, se debe abrir un hueco en la tierra, verter el material, tapar con la tierra extraída y adicionar cal agrícola. Estos deben estar señalizados y estar alejados de animales, personas y cultivos. Para la inspección y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, siempre se debe estar en compañía. El sistema debe ser inspeccionado cada año si es una instalación doméstica. En caso de percibir malos olores, debe hacerse antes, ya que es un indicador de que algo no está funcionando correctamente. Al retirar la tapa del sistema de tratamiento, se debe dejar al aire aproximadamente unos 15 minutos y por ningún motivo se debe comer, encender o utilizar fuego cerca de la instalación. Para saber si es tiempo de realizar el mantenimiento, se debe hacer lo siguiente. Medir la acumulación de los lodos, que son el material descompuesto en el fondo del pozo séptico. Para esta actividad se toma una vara de aproximadamente 2 metros de longitud, a la cual se le amarrará una estopa o trapo blanco, alrededor de unos 60 centímetros en uno de sus extremos, y esta se introduce en la primera cámara hasta tocar el fondo. Se debe dejar sumergida por unos 2 minutos aproximadamente, para luego retirarla ligeramente. Se realizará la medición de la parte untada de lodos, la cual, si supera los 40 centímetros, es el momento indicado para realizar el mantenimiento de los lodos. Siempre se deben limpiar antes los sólidos suspendidos en esta actividad y disponer como el recogido en la trampa de grasas. El mantenimiento de los lodos se realiza mediante la válvula de purga, el cual consiste inicialmente en acoplar una manguera o colocar un balde en el extremo de la tubería de esta válvula. Posteriormente, se afloja el lodo que pueda estar acumulado en la tubería, abriendo y cerrando la válvula de manera consecutiva, unas 6 veces, y luego abrir para disminuir el nivel del tanque séptico a una altura de unos 10 centímetros, con el propósito de evitar el vaciado completo del tanque, el cual conllevaría a la muerte de los microorganismos que degradan la materia orgánica. En caso tal de que las paredes del pozo se encuentren con lodo, este se debe retirar raspándolo con una pala o vara. Si el sistema no cuenta con llave de purga, se debe realizar de manera manual. Por último, se debe verter el material, tapar con la tierra extraída y adicionar cal agrícola. Para el mantenimiento del FAFA, se debe sacudir fuertemente el material filtrante de este compartimiento hacia el fondo con ayuda de una pala o vara y posteriormente dejar sedimentar el material desprendido durante unos 10 a 15 minutos. En caso tal de notar que las rosetas se encuentran saturadas con lodos, se deben sacar y lavar con agua a presión. Es de suma importancia no hacer el lavado de estas con jabón o detergente, ya que se pone en riesgo la vida de los microorganismos degradadores de la materia. Campo de infiltración. La inspección del campo de infiltración o pozos de absorción se debe realizar periódicamente, ya que con el tiempo tienden a depositarse materias sólidas que suelen tapar los huecos de la tubería y poros del material filtrante, afectando la capacidad de filtración, por lo cual se debe valorar el cambio del lecho filtrante o la construcción de un nuevo campo de infiltración. Por último, es importante llevar un control del mantenimiento a su sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Este control puede hacerlo con un cronograma anual, donde indique la fecha de inspección, la altura de la capa de lodo y natas, fecha de mantenimiento, nombre de quien lo hizo y observaciones. Para Cuenca Verde es muy importante tu apoyo y compromiso con el buen uso de los sistemas de tratamiento. Inquietudes, no dudes en comunicarte con nosotros al correo info@cuencaverde.org, porque juntos podemos dejarle un legado al futuro. Bueno, muchachos,
Entonces, ¿cada cuánto hay que hacer ese mantenimiento? ¿Y por qué? ¿Cada cuánto? Ahí lo acabaron de decir. Cada 15 días, profe, o de pronto cada mes según el uso que se les pueda dar. Exactamente. Y ahí hizo un procedimiento que lo hemos visto en varias oportunidades, un procedimiento. ¿Sí se acuerdan? La medición de lodos, profe. Exactamente, sí, señora. Esa es la mejor manera para uno decir, oiga, ¿requiere mantenimiento o no? Esa inspección, exactamente. Eso lo hemos visto incluso en varios videos. Entonces, fíjese que unos dicen diariamente, como vimos el video, el primer video, diariamente, imagínense. Aquí lo plantean cada 15, cada mes, otros lo plantean cada 3 meses. Entonces, fíjese que la mejor medida es con la vara, por ejemplo. Con esa vara donde yo miro a ver cómo está el lecho de los lodos y esa me da, digamos, la medida. ¿Qué otra variable hay que tener en cuenta para el mantenimiento? Ahí lo acabaron de decir. Que no hay que vaciar totalmente los tanques por los microorganismos. Eso también es muy buena idea. Claro, uno dice, venga, retiremos todo solo y lo dejamos limpiecito. Pues no, hay que dejar un lecho base, porque ahí están los microorganismos que se encargan de la depuración. Efectivamente, sí, señor, muchísimas gracias. ¿Qué otra variable ahí se estableció para hacer mantenimiento? Sí, sí, se alcanzan a recordar. Ahí algo dijeron. Aquí dice Gabriela, sí, no utilizar detergente. Perfecto, me parece muy bien para el mantenimiento, no utilizar, sí. Pero hay un dato que a lo último lo mostraron, que hace parte también del mantenimiento. ¿Sí se acuerdan? Que hay que tener en cuenta el tiempo al destaparse. Bueno, esa es una un procedimiento que hay que hacer, ¿no? Cuando se destapa, pues dejar que se ventile, ¿no? Sí, pero ahí mostraron uno que hace parte del mantenimiento. Ahí mostraron un dato, un detalle. ¿Se acuerdan que ahí el operario estaba, el dibujo estaba como lavando algo ahí, al último? ¿Sí vieron? Sí, que se podría hacer manualmente si no sé, si, ay, madre, se me escapa esa parte. Aquí dice Lady, retirar los lodos acumulados ¿de dónde? ¿Que se acumulan en dónde? Ahí lo mostraron y lo han mostrado en otros videos, ¿sí se acuerdan? Ahí lo acabaron de mostrar, que hace parte del mantenimiento, cuando se colmata mucho. Dice retirar los lodos, sí, perfecto, pero hay una parte ahí que el dibujo mostró, que hace parte también del mantenimiento. Que hay que hacerle mantenimiento a, ¿sí vieron a lo último? ¿No acuerdan? A lo último, el muñequito mostró que estaba lavando algo ahí, porque se dio cuenta que se colmató. Entonces, ¿a qué le estaba haciendo limpieza ahí? A lo último. María, cuéntanos. ¿Se arrepintió María? Al contorno del tanque, sí, hay que retirar, perfecto, pero fíjese que ahí a lo último, sí, sí, quitar el lodo que está en el contorno, sí, pero fíjese que a lo último, el dibujo cogió y estaba lavando algo ahí, porque se dio cuenta que al parecer cuando no funciona ese colmato, entonces hizo un mantenimiento ahí que cogió y lavó. ¿Sí se acuerdan de la última parte del video? Los tubos, profe, de ¿Los qué, donde perdón? salen los desagües,
¿Los qué, perdón? La tubería de los desagües. Esa tubería en el primer video, sí, excelente. Esa es una buena forma de hacer el ingeniería. Pero en el segundo video, si vieron, y tengo un retorno ahí, por favor, gracias. En el segundo video, si vieron que el muñequito estaba lavando algo ahí, que también hay que hacerle mantenimiento a eso. ¿De acuerdo? Todo lo que han dicho muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Por favor, cierran allá los micrófonos, que hay un retorno. Gracias, muchachos. Lo que han dicho, perfecto. Quitar el lodo que se encuentra, digamos, adherido a la superficie. Perfecto. Pero hay una última cosa que hizo ahí el dibujo. Pues, profe, la verdad, no sé si nos lo podría proyectar de nuevo, porque yo sí, hasta donde me acuerdo, que él decía que si no podíamos hacer el objeto, podríamos utilizar manualmente, pero no me acuerdo totalmente, profe. Bueno, les voy a recordar. Todo lo que han dicho para el mantenimiento, excelente. Pero Qué pena, profe, se me descargó el celular. Cuéntanos, Isabel. Qué pena, es que la última parte yo no alcancé a escuchar, que se me descargó mi celular. ¿Del video te refieres? No, el video sí lo miré. Bueno. Acá se me descargó. Listo, te cuento, Isabel. Te estoy preguntando que aquí, claro, el mantenimiento, entonces, retirar las grasas, limpiar la tubería, perfecto. Pero hubo a lo último un detalle donde el muñequito lavaba unas cosas ahí, que es para hacer el mantenimiento. ¿Qué estaba haciendo ahí? Si se acuerdan de lo último, el video del último que les mostré, que hace parte del mantenimiento. A él está haciendo mantenimiento ¿a qué? Porque si se fijaron, ahí la tubería, digamos, como que estaba taponada, estaba como colmatada, entonces tocó quitar de allá abajo del tanque algo y lo lavaron y le quitaron el lodo. No se acuerdan. Que es importante ese mantenimiento. ¿Era como una llave de paso? Eso, claro, cuando la tiene, se purga, buenísimo. Pero el muñequito cogió y extrajo unos materiales que sirven para, y los cogió y como estaban tan colmatados, los limpió y quedaron otra vez funcionando. ¿Qué fue lo que hizo ese muñequito a lo último? ¿No fueron uno de los tubos? ¿Cómo? Los tubos que permiten que... Sí. Los tubos, eso fue en el primer video, pero en este último, y les voy a recordar, ¿se acuerda que hay una cosa que se llama los filtros? Sistema de filtro. Esas rosetas que vieron ahí en el video. Claro. Que las limpió, ese también hay que hacerle mantenimiento a esos filtros, porque esos filtros se colmatan, tienen una capacidad y toca removerlos. Se vio que el muñequito cogió y los lavó y quedaron otra vez bien para volverlos otra vez a sumergir y que hagan el proceso de filtraje. Entonces ese era uno del mantenimiento que hay que hacerle, efectivamente. Eso era el último detalle que me pareció chévere, porque claro, esos filtros se saturan, llega una capacidad que se satura, entonces toca efectivamente pues lavarlos y pues quitarles ese ese excedente de lodo que había ahí que mostraba la imagen. Listo, muchachos, muchísimas gracias, muy amables por su atención. Entonces nos estaremos viendo y por favor entonces vamos a quedar entonces de acuerdo o no si hacemos esa recuperación el viernes o el lunes. Veo como muy dividida la opinión, entonces no sé ahí cómo vayamos a hacer. Entonces, si quieren, piénselo y
Y el lunes, les recuerdo que es festivo, pero la coordinación académica me informa pues que ese día hay Profe, clase. qué Cuéntanos. pena. Si gustan, pues podrían realizar una encuesta en el grupo de WhatsApp y yo creo que allí decidiríamos fácil. Bueno, perfecto, sí, me parece muy democrática la cosa. Sí, sí, perfecto. ¿Para cuándo Profe, Sí, qué señora. pena. ¿El examen para cuándo quedaría? Bueno, como pues me regalan ahí, qué pena el retorno. Gracias. No, digamos, como ya habíamos hablado, pues voy a dejarlo abierto. Voy a dejarlo, digamos, para este fin de semana. Y ustedes lo hacen a la hora que quieran. Solo que va a tener un tiempo definido, como lo sugirió uno de los compañeros ayer, pues dejarlo abierto en este fin de semana, lo pueden hacer cualquier hora, cualquier día, pero eso sí va a tener, digamos, un tiempo. Entonces, no se preocupen que yo mañana les cuelgo ya esa evaluación y voy mirando también efectivamente el taller que ojalá lo podamos hacer respecto pues al levantamiento de la información o de parte de la información que nos pide el RAS. Entonces voy a dejarlo para la evaluación a partir de mañana hasta el domingo, muchachos. Y ustedes ahí ya pues se ajustan a sus horarios, ¿les parece? Bueno, profe, ¿A qué horas, muchas profe? gracias. No, mañana, a ver, yo ahorita que ya, digamos, Fernando ahí me aclaró, digamos, lo del Classroom, entonces ahí voy a colgar ya la información, que ya la pueden ver, ahí voy a explicarles cómo va a ser el tiempo. El tiempo son 40 minutos, pero usted lo puede hacer de viernes a domingo, ahí va a quedar el tiempo para hacerlo, en cualquiera de esos días, a cualquier hora, pero con un tiempo determinado. ¿Listo? Cuéntanos. Pues ustedes escogerán, muchachos, si el viernes recuperamos ese día o el lunes. Ustedes lo deciden, muchachos. No, pero me refiero es el lunes, pero el lunes 20, ¿no? Porque ya nosotros arrancamos la última semana el 13 de mayo, ¿verdad? Lunes festivo. 13, 14, 15 y 16, que son las clases de lunes a jueves, correcto, ¿no? Entonces queda el 17 viernes o el 20 lunes. Listo, muchachos. No, a mí me parece que lo hiciéramos el día que llegaron, porfa. Sí, sí, voy a hacer de una vez esa operación porque como yo les mostré, pues yo ya tengo subido, pero ahora pues ya con la ruta que usted me facilitó, ahí voy a cargar de una vez los archivos. ¿Listo? Perfecto, listo, le agradezco mucho, Fernando. Perfecto. Entonces ya voy a proceder a ir cargando, a migrar los archivos que ya los tenía cargados, pero pues ahora ya obviamente en el. Perfecto. Sí, quedamos un momentico y ya les muestro.